Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Tenemos muchas sorpresas en este episodio. La primera de ellas es que Eli nos acompaña por primera vez aquí sentadita. ¡Qué felicidad! Estamos felices. La segunda es que nos acompaña Cata Cárdenas. Cata es mamá de Pedro y de Lucy. Y Cata acompaña familias como en todo el tema de finanzas familiares. Y en este episodio puntualmente queremos hacer como un zoom en las finanzas para nuestros hijos. Estamos felices, era un episodio que teníamos como en esa lista de deseos hace mucho, entonces estamos felices de tenerte acá. Gracias, Vero. Además que este episodio es gracias a Duxmont. Duxmont es una empresa que nos ayuda a todos los empresarios, a todas las empresas, al manejo de finanzas, de contabilidad. Hay muchísimos empresarios que no conocen cómo son las finanzas de sus empresas, entonces por eso llega Duxmont, que es una empresa que les ayuda con todo esto y les quita ese dolor de cabeza que es tremendo para todos los empresarios. Y que es una de las principales causas de estrés. Exacto. Hablando con ellos nos contaban que el 70%, 75% de los empresarios, la principal causa de estrés son los temas financieros, entonces era el patrocinador. Era el perfecto. Total. Cata, bienvenida, gracias por estar acá y acompañarnos hoy. Creo que va a ser un episodio súper enriquecedor para todas. Gracias, niñas, por invitarme. Demasiado chévere. Cata, empecemos porque nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces, cómo llegaron las finanzas a tu vida. Bueno, de profesión yo estudio negocios internacionales, también hice una maestría en administración, salí a trabajar y siempre fue muy enfocada en el área administrativa y comercial. Pero realmente las finanzas personales llegaron a un momento de mi vida donde yo dejé de trabajar para dedicarme 100% a los hijos, con el apoyo familiar que eso requiere y con todas las conversaciones duras que eso requiere, porque uno de llevar trabajando 10, 12 años a voltearse a la casa y decir, bueno, me quedo en la casa, eso pesa mucho, personalmente y socialmente. Entonces todas esas cosas hay que conversarlas y ponerlas en la mesa y la decisión se vuelve una decisión familiar, no es una decisión individual. Y me dedico a la familia y después de que nace mi segundo hijo empezamos a abrirle las cuentas de ahorros a los niños. Entonces cuando llego al banco, uno llega al banco y siempre te regalan algo. Casi siempre era una alcancía. En este caso me regalaron un libro y el libro se llama Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron, de mi mentor en finanzas personales. Entonces yo me leo el libro y cuando termino el libro digo como que, ok, en este momento soy ama de casa y me dedico a mi familia y estoy muy feliz, pero a mí me encanta estudiar y toda la vida me ha encantado estudiar, entonces quiero seguir como estudiando. Y llamé y escribí a Danilo, que es la persona pues, que escribe el libro, y le escribí y le dije, ok, quiero una asesoría en finanzas personales. Además dije, ok, o sea, ya estoy dedicada a la casa, pero esto también requiere una operación administrativa importante. Total. Yo creo que la hago bien, sin embargo no está de más que alguien le diga a uno, ok, lo estás haciendo bien o no, hay que hacerlo de esta manera. Entonces le escribo a Danilo y le digo, mira, leí tu libro, quiero una asesoría en finanzas contigo, quiero saber pues cómo es el proceso, todo. Me conecté con él y en la primera sesión además le dije, mira, yo me siento súper organizada, yo como un poquito prepotente y yo lo hago muy bien, pues. La verdad es que funciona muy bien, pero quiero aprender porque yo quiero además enseñarle a hacer esto a las demás personas. Me encanta lo que haces. Y él me dijo, listo, de una, pues yo te lo voy a hacer, te voy a hacer la asesoría y te lo voy a hacer tipo coaching para que tú aprendas a hacérselo a otras personas. Y hago toda la asesoría y se vuelve una amistad súper bonita. Y al final de cuentas digo, ok, o sea, no sé nada. O sea, sí sé, pero falta demasiado por aprender. Creíste que sabías un montón. Claro, y uno pues mentiras. como que, ay, sí, cómo no. Ajá. Pero como son conversaciones que uno nunca tiene con nadie, pues o muy poquitas veces uno no tiene como con quién conversar de qué hago, cómo lo hago, porque uno cree que lo van a juzgar o porque además todo lo que hay alrededor de las finanzas desde chiquito, que de plata no se habla, que no tienen por qué saber qué quieres o no quieres hacer con plata, pues, o sea, un montón de estigmas y limitaciones que uno tiene desde chiquito. Entonces, bueno, con él pude como soltarlo todo y decir, ok, me encanta.
Y a raíz de eso, ya pues entonces en mi casa se vuelve todo un tema de conversación, empiezo a generar un montón de cosas que solo trajeron cosas buenas alrededor de mi casa y hablar de finanzas con las personas. Y dije, bueno, esto me gusta, esto me gusta, efectivamente lo voy a hacer. Y pues de la mano de Danilo lo he hecho, ya llevo 3 años conversando de finanzas personales. Empezó conversando con las amigas, con la familia. Yo fui muy afortunada porque en mi casa mis papás no era un tema muy abierto, pero sí era muy claro lo que querían para nosotros en términos de organización administrativa y financiera en la casa. Entonces mis papás siempre fueron muy claros con ahorre, guarde la plata, no se la gaste toda, pues cosas muy básicas, pero que son la base que hoy en día yo sé que esa conversación con mis hijos la voy a tener más allá, ¿cierto? Gracias a todo lo que aprendí. Y a raíz de eso dije, ok, yo siempre he querido como ayudar a los demás. Eso es como lo que yo quiero hacer, en lo que sea. Y dije, bueno, esto es una buena forma. Yo soy juiciosa, soy organizada. Además, la gente me concibe así y eso es muy bueno también que lo entiendan a uno como, ok, si vos sos organizadita, de pronto me puedes ayudar a organizar. Y todo este proceso pues me ha llevado como a ayudar a los demás. Y por eso llego ahí. Qué nota, Cata. Yo me pregunto, porque uno normalmente como que las finanzas cree que es un tema de adultos. Como, No, como denso. como total. Y ¿Cómo es no? como ¿Qué cuando pereza? salga de la universidad. Pues literal, como que desde la ignorancia pensamos que eso es algo que nos corresponde el día que vamos a ser autónomos económicamente. Porque es importante empezar a sembrar esa conciencia en un niño, en un adolescente, en una persona más allá de la responsabilidad que tenga en términos económicos. Pero el por qué, la respuesta pues más básica para eso es como porque es de las poquitas cosas que el ser humano tiene en común en todos. O sea, eso y la muerte. Plata, todos necesitamos plata. Y morir, todos nos vamos a morir. Pues por eso hago como la relación, ¿cierto? De ahí en adelante el abanico de posibilidades que hay, pues ya es demasiado independiente, pues individual. Cada quien tiene sus gustos, sus prioridades, no sé qué. Entonces, el por qué para mí es eso, es porque es un tema transversal y que necesitas desde el día cero, aunque sean tus papás los que lo administren, pero desde el día cero que vos venís a este mundo, te tenés que relacionar con la plata, pues, hasta el último día de tus días, pues así de sencillo. ¿Nos da mucho miedo? Sí, porque es un tema del que no nos han enseñado a hablar. El por qué es como, para mí, como cuando vos le enseñas a un niño a montar en bicicleta, o llega tu hijo y te dice, mami, quiero aprender a montar en bicicleta. Tú no le dices, no, en esta casa no se habla de bicicleta. Qué pena, pero ese tema está vetado. Mientras que un niño te dice, mami, explícame qué es la plata, tú le dices, no, aquí no se habla de plata, mi amor. Es que en la casa no se habla de plata. Entonces, si vos desde el principio le enseñas al niño tranquilamente, sí, venga, la plata es esto, y se usa para esto, y vas a tener que usarla toda tu vida, y venga, tóquela, siéntela, el niño va a sentir una relación de confianza, tranquilidad, cero estrés, que como bien decías ahorita, y así es, las cifras son alarmantes, Vero, y Eli, pues, o sea, es como, y es a nivel mundial, o sea, esto no pasa solo en Latinoamérica, esto es a nivel mundial. Está Cata igual, mira, muy relacionado con lo que hablamos al principio de Duxman, que se dan cuenta que realmente la gente no sabe y cree que sabe y monta empresas sin saber y le pasan esas cosas. Entonces pueden llegar a esos niveles de estrés tan altos en vez de poder ir a buscar como una entonces si vos asesoría y desde una chiquito ayuda. le decís al niño, la plata es esto y esto y esto, el niño ya no va a tener estrés al relacionarse con la plata. Entonces, cuando vos le decís al niño, vamos a aprender a montar en bicicleta, vos le compras una bicicleta y le decís, toca la bicicleta y móntate en la bicicleta. Y si el niño se cae, hágale para arriba y otra vez, le limpias la herida y vuelve y se monta. Entonces, la idea es como poder hacer lo mismo de la manera más natural posible con la plata, en cada momento, en cada etapa de la vida, bajo los principios y valores que cada casa tenga, pero que vos le digas, venga, te voy a dar plata, vas a usarla, se la va a gastar así, así, así. Y si él decide malgastarla, va a aprender y vos lo vas a acompañar en el camino. Pero entonces es abrirle la posibilidad de que tenga una buena relación. Es súper teso, Cata, y yo pienso, porque finalmente creemos que al no hablar no estamos comunicando, y la comunicación se da de muchas maneras. Y todo el tiempo la
plata, el dinero hace parte de nuestro día a día y estamos entregando información sin intención. Y creo que es mucho más delicado cuando no se tiene la conversación, porque lo que queda es la interpretación de tu hijo frente al dinero, que no necesariamente es la idea que le quieres entregar, pero él, como no hablamos del tema, está construyendo un montón de creencias alrededor del dinero. A mí me pasa, y es muy particular, uno de mis hijos le encanta la plata, le fascina. Y nosotros al principio éramos como, pues no entendemos por qué, como cuestionándonos, ¿será que...? Como pues, negativo, como que algo qué miedo. negativo. Ujú. Pues como que, ¿por qué te gusta tanto la plata? Y eso no es negativo, le llama la atención, es un tema que particular que le mueve cosas a él, no sabemos de dónde nace, pero él le encanta y ahorra y también le encanta gastar y es súper antojado, pero entonces, y en esa, pues como en esa dinámica, yo me doy cuenta que le he entregado también mensajes que nada que ver, que de alguna manera son negativos frente al dinero y es como por ese miedo de ver como la atracción que tiene hacia el dinero y eso no está mal. No, para nada. Es lo que tú dices, es aprendérselo a guiar de la mejor manera posible. Entonces, ahí es muy importante los valores y principios que uno en la casa tenga, ¿cierto? Y el para qué lo quiere. Entonces, por ejemplo, se te presenta que le encanta, es que lo quiero porque quiero comprar esto, porque quiero hacer lo otro. Fantástico, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo responsablemente. Y te voy a enseñar cómo se hace en el camino. Entonces, no sé, quiere la super pista gigante que vale 300.000 pesos o no sé. Ok, si en la casa se da una mesada, depende de la edad que tenga. ¿Cuánto vas a ahorrar para eso? ¿Cuánto vas a ahorrar para ayudar a otras personas? ¿Cuánto vas a ahorrar para invertir? Que hay que empezar a ponerles todas esas palabras sobre la mesa y que pregunten qué es ahorrar. Venga. ¿Qué es invertir? Venga. Que ellos se familiaricen desde ya con todo ese proceso va a hacer que cuando estén grandes ese nivel de estrés baje. Total. Cata, ¿cuál es la edad ideal para empezarles a hablar de eso? Porque tú estás hablando de mesada, que eso muy posiblemente llega cuando estén en el colegio. No tengo ni idea, yo me acuerdo que a mí me daban mesada, pero no me acuerdo ni siquiera desde qué edad, porque yo igual llevaba lonchera, entonces no me acuerdo Sí. muy bien, creo que me la daban los viernes, Sí. no me acuerdo. Pero ¿cuál es la edad ideal? ¿Desde cuándo los empezás como a concientizar como de eso? Como que tengo muchas preguntas porque a mí Dale. los números, toda la vida yo he dicho que los odio, a mí me Ujú. aterran, a mí me generan como una cosa, como una angustia por matemáticas. Estoy hablando es por eso. No, O me sea, pasó yo igual, me pasó igual. casi pierdo noveno por matemáticas. O sea, imagínate el nivel de lo que yo siento con los números. Y obviamente estar aquí hoy, que yo haya podido estar pues como en este episodio, me encanta porque qué delicia aprender un poquito como de eso para podérselo transmitir, no solamente a mi hija, sino para poderlo aplicar también como a mi vida, porque yo siempre digo como, no, los números conmigo no. Afortunadamente aquí Marce es la que se encarga de eso, porque yo digo, no, amiga, yo con eso no me meto, pero es lo que tú dices, es demasiado importante tener claridad, por más de que a uno no le gusten los números, porque la plata, pues hay que El saberla hilo manejar. más lindo de Sí. todo es que yo también era así con los números, pues, y eso que yo soy administrativa, pero era cero financiera. Soy cero financiera, pues, así como la finanza de la empresa. No, eso no es lo mío. Y el tema es que cuando yo empecé a estudiar esto y me empecé a meter de lleno en sentarme a conversar con los demás, listo, no, que yo te voy a organizar los números. Cuando llego y me aterrizo a lo que estoy haciendo, es como, de los números es de lo último que hablo. Y los números realmente es lo que la calculadora te sume. Y los números en las finanzas personales, voy a decir una cosa que además pues la gente va a quedar como plop, que no. Es que cuando en tus finanzas personales estar organizando, 2 más 2 nunca te da 4. O sea, es uno como que, ok, pues antes Lo todo peor. esto se trata primero desde la parte psicológica y de relacionamiento y de propósitos que vos tengas en la vida. Los valores y principios que vos tengas en tu casa van a ser transversales a todo y a todas las relaciones que vos tengas con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con el dinero. Pues entonces, primero, más allá de aprender los números, que realmente los números es un presupuesto básico que uno sabe manejar, solo sentarse a hacerlo conscientemente, es más desde la parte emocional. ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué quiero transmitirle a mis hijos? Y cómo quiero que vivan. La parte de cuándo darle una mesada o no,
Eso es de cada casa, ¿cierto? ¿Qué sugiero yo? De plata se habla desde chiquito. Lo que Vero dice es que uno no sabe, no. Es que en la mesa no se habla de plata como dicen los papás. Puede que no le pongas valores, pero pon el tema sobre la conversación. Cosas tan sencillas en una casa como me quiero ir de viaje, pues queremos hacer un viaje familiar. Ajá. Qué rico, montemos juntos el presupuesto, involucrar a los hijos a decirle, gordo, es que cuando uno se va de viaje, uno tiene que comprar tiquetes, uno tiene que reservar hotel. ¿Y cómo se hace eso? Metámonos a internet. Además que son felices pegados a un computador, pues entonces usémoslo de buena manera. Sentémonos en el computador, googleemos, ¿cuánto me vale unos tiquetes a París? Para tal fecha. Y ellos van asimilando y entendiendo que todo suma. Claro. Y que al sumar todo, ok, y lo vamos a hacer dentro de un año, ¿cierto? Porque es que no lo vamos a hacer mañana, pues, o sea, uno no compra hoy un viaje para mañana, uno lo planea, lo organiza, y entre todos juntos, cada mes vamos a ahorrar. De la plata que llega del trabajo de los papás, vamos a ahorrar tanto. Ay, no, ¿y cómo hago yo? Vamos a vender galletas, vamos a hacer horas de arte y vendámoslas, vamos a lavar el carro de los abuelos y les cobramos por eso y empezamos a ahorrar. Y eso ayuda a que el proyecto familiar esté transversalmente vinculado con el dinero y generando una relación sana al respecto. El tema de la mesa ya también se vuelve muy personal, es porque hay en colegios que no te permiten llevar mesa hasta cierta edad. Ah, ok. Si tú en la casa lo haces, yo lo trato de hacer desde muy chiquitos y es de 5.000 pesos, pues, sí, o sea, sí. no es que mi hija se comprara así mucho una gomita en la calle, pero desde que uno sienta como la tranquilidad de hacerlo, o sea, eso no hay una edad que uno diga, es que tiene que ser hasta edad. Sí la hay, y muchos psicólogos la dan, pero yo no, ¿por qué no la doy? Y pues muchos psicólogos relacionados con el dinero, porque es que eso es cada casa. Y mi hijo, desde muy chiquito, tiene habilidades para entender esa relación de los números. Entonces, el solo hecho de que ir y te devuelvan y no sé qué, se le puede volver un problema gigante, Claro. o se le puede volver una cosa tranquila, depende cómo él se relacione. Pero sí es importante hacerlo desde que uno como mamá diga, lo debes hacer ya. O sea, como que uno como que sienta que ya el niño en el colegio puede comprar, o en semana te salen y él quiere comprarse una chocolatina, darle la libertad de tener esa capacidad. Idealmente, cuando los niños empiezan a aprender a entender los números, pues a sumar y a restar mínimo, ¿cierto? Como que antes se le puede volver abrumador. Pero por eso no tengo nada, porque, por ejemplo, mi hija de 5 años entiende perfectamente. Que nota. Pues, entonces, si yo le doy 10.000, ella sabe que ya le pueden devolver si algo vale 5.000, por decir algo. Me muero. Entonces, es más desde que uno en la casa diga como que, bueno, tú tienes la capacidad de ir y entender eso. Y sabes que yo creo que también entrega mucha responsabilidad cuando se hace. Ahora que Eli estaba hablando, yo de alguna manera también he tenido, yo creo que una relación muy dual con el dinero y con las finanzas. Y yo era de el discurso de yo soy abundante, la abundancia me pertenece, entonces yo no me encargo de los números. Yo sé que en mi cuenta hay, no sé cuánto, pero hay. Y yo sé que yo me puedo comprar lo que yo quiera comprarme porque ahí tengo. Y entendí una vez, precisamente escuchando un podcast, que lo que yo tenía era miedo de confirmar que la abundancia no estaba. Y eso fue para mí revelador, fue como, Dios mío, o sea, y claro, pues como cuando yo lo escuché dije, sí, efectivamente yo lo que tengo es un miedo gigante a que esa abundancia deje de existir y a confirmar, si me hago responsable, que esa abundancia no está. Finalmente manejo una empresa, tuve ese estrés, me acompañó ese estrés mucho tiempo y un día tenía que pagar nómina y dije, listo, voy a pagar. Y no tenía. Un día no, el día antes. El peor miedo de cualquier empresario con corazón. El día Sí. antes. Finalmente logramos pagar porque entró un pago de cartera que teníamos pendiente. Pero yo ese día entendí la responsabilidad que implicaba. Dije, bueno, ¿y si ese pago no hubiera entrado, qué? ¿Yo cómo me voy a dar cómo me voy a dar cuenta un día antes de no tener para pagar una nómina? Y hasta el sol de hoy no volvió a pasar, pero ese día para mí fue un antes y un después. Y decir, me hago responsable de las finanzas, de mis finanzas, las de mi organización. Puede que no sea la más tesa en números, pero es un mínimo viable para existir, para vivir. Yo tengo que responder por esto. Como entenderlo, Vero. Entender, Pues exacto. por lo menos saber qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué debo? Sí. Pues, Que no es... Y es quitarle ese miedo a los números, Sí, Vero, porque al final de cuentas realmente no son unos números que sean
inentendibles. O sea, aquí no te están pidiendo fórmulas alfanuméricas que uno no descifraba sino por allá en la universidad en una clase de cálculo integral que no. Hoy en día tenemos demasiadas herramientas. Pues primero que las finanzas no significan esos números alfanuméricos, que eso se lo dejamos a los traders y a los inversionistas y a los que manejan capital ventures que tienen que hacer unas inversiones estrafalarias. Ahí hay un poquito más de conciencia numérica que hay que trabajar pues para manejar esos números. Pero en la vida diaria y en la cotidianidad que uno maneja, en ese día a día, esos números son realmente muy básicos. O sea, es que, y Excel te ayuda a manejarlo y una calculadora te ayuda a sumarlo, que además le tenemos que perder el miedo de inmediato, es porque si tú no sabes lo que tienes, si tú no sabes con qué cuentas, no vas a vivir tranquilo, por lo que me acabas de decir. Total. O sea, uno cree que hay, pero el día que llega y no hay lo que crees que hay, ¿qué va a pasar? Y debemos evitar eso. Entonces los números hay que amarlos, hay que quererlos. Además porque lo importante es encontrar como la motivación para quererlos, ¿cierto? Y ahí es donde entra un tema súper bonito y es, ¿para qué quiero yo la plata? Que es lo que nos debemos preguntar siempre. Todos somos como que quiero ser rico. Ok. Hay una teoría que yo uso que se la escuché a una vieja muy tesa que se llama Mel Robbins. La teoría tampoco es de ella, pero ella me la aterrizó y son los 5 porqués. Y vos preguntate 5 veces por qué quieres algo. Entonces, si vos haces el ejercicio de, ok, quiero ser rica, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Cierto? La teoría del por qué. ¿Por qué quiero ser rica? Porque quiero tener plata para vivir tranquilo. Ok, ¿por qué quieres vivir tranquilo? Porque quiero disfrutar más tiempo con mi familia. Ok, ¿por qué quiero disfrutar más tiempo con mi familia? Porque quiero ser feliz. Ok, ¿por qué quiero ser feliz? Porque quiero vivir en paz. Realmente no necesitas ser rico para vivir en paz. Pero ¿cómo vas a conectar ese propósito para cumplir con ese sueño? Ay, Cata, qué poderoso eso. Parece muy simple, pero tiene demasiado fondo. Y yo creo que es en parte lo que tú haces. Porque además mira que vos te sentás ahí a hablar con esta paz, esta calma, esta tranquilidad, no como ese señor allá hablando de números denso, pesado, que uno dice, no entiendo ni forro lo que me están diciendo, sino que tú te sientas como a decirlo de una manera súper tranquila, que yo creo que eso hace toda la diferencia. O sea, yo creo que por eso este episodio va a ser tan valioso, porque no solamente es hablar de números, sino también todo lo que hay detrás y la tranquilidad y la calma que nos estás transmitiendo, por lo menos a mí, Vero. Totalmente. Que tengo como ese tema como con los Gracias. números. Y ahorita hablabas también como de hablar con los niños, por ejemplo, de lo de los viajes. Mi hija es muy chiquita, yo pues en este momento no le voy a hablar de ¿Cuánto números, año y 8, está muy chiquita. Pero, por ejemplo, te quería preguntar cómo es el manejo, que también veo que lo hacen en las casas, porque los niños no son conscientes, o cuando fuimos chiquitos, pues, o por lo menos yo, no éramos como conscientes de cuánto valen los servicios, de dónde viene la luz, las hadas lo ponen Pero- ahí, Pero te ¿cierto? morís de la risa porque, por ejemplo, yo con Pedro tuve una época por ahí a los 3 añitos o 4. Dejaba todas las luces prendidas. Y yo, bueno, por ahí a los 4. Pedro, apaga la luz. Pedro, eso vale plata. Pedro, pues, si yo se lo dejo así en el aire, tiene no va a idea. entender por qué la luz vale plata. Claro. Me senté y le expliqué por qué valía plata, cómo funciona. Puede que no, pues que si le preguntes hoy por hoy él no entienda, pero le caló porque después le dije, ok, entonces cada que me dejes la luz prendida, me vas a pagar 2.000 pesos. Hasta ese día me dejó la luz prendida. Cata, yo tengo una pregunta con eso. Dale, dale. Yo tengo una pregunta con eso porque yo muchas veces, no sé, me quebraron un cuadro del Principito que amaba jugando fútbol. Ujú. Y le dije, listo, te dije que no jugaras dentro de la casa con la pelota, jugaste dentro de la casa. Tú con tu mesada me vas a pagar el cuadro. Claro. Pero después dije, ay, ¿será que está mal? Yo como que lo pregunté. Te iba a preguntar si eso es válido, si está bien, o sea, Es lo ese lenguaje mejor, es niñas, válido. que podemos hacer. Es lo Ok. mejor que podemos hacer por nuestros hijos. En mi casa, todos los valores y las responsabilidades que ese tipo de pequeños detalles llevan es lo que ellos cuando sean grandes los van a hacer los hombres que uno quiere formar o las mujeres que uno quiere formar. Porque la conexión que ellos hacen con que, ok, hice un daño, además de que después de que ya estaba advertido, tiré el balón, lo volví a tirar, me dijeron que no, y después lo volví a tirar, hice un daño y tengo que pagar por ese daño. Te genera responsabilidad, te genera
autocuidado y cuidado por las demás cosas, te genera la conciencia de la consecuencia que todo en la vida sucede. Todo tiene una consecuencia, buena, mala, como la queramos llamar, pero todo tiene una consecuencia. Entonces, más allá de lo que valga la plata, de lo que signifique la plata como tal, es lo que la experiencia vale alrededor. Ahora, ¿qué hago yo personalmente? Es como que, ok, eso vale 100.000 pesos y el niño no tiene con qué pagar los 100.000 pesos. Te va a hacer un plan de pagos. Tú solo tienes 70.000, no te voy a dejar sin plata, págame 30.000. Y cada vez que o los abuelos te den o en la mesada me vas a dar el 10% y vamos a llenar una tabla donde vas a ir viendo el progreso. Wow. Y ellos son, bien, ya voy a terminar de pagar, bien, ya casi, uy, por fin, ahora sí tengo otra vez mi platica. Entonces eso les ayuda a ellos a entender el proceso que además cuando grandes se ve plasmado en el salario, o en las ganancias, y no se van a gastar todo de una, y van a tener el colchón o el ahorro que, que ellos quieran tener para lo que lo quieran tener. Tip ya súper de nosotros. Todos, es como, por favor. es como, para mi esposo no era tan fácil como, es como, pero nosotros tenemos esos 30.000, ¿para qué se los vamos a cobrar? ¿Acuerdo? Por todo lo que eso genera. Pero ¿qué hago yo en la casa? Es que yo esos 30.000 se los meto a la cuenta de ahorros de ellos. Esto ellos no lo van a escuchar hasta que sean mayores de edad, entonces no van a saber. Y la idea mía es que cuando ellos sean mayores de edad y tengan su plata que yo les estoy ahorrando a cuesta de lo que ellos han pagado, pues y más tips que más adelante vamos hablando, ellos cuando estén grandes yo digo, ok, ya tienen, por lo menos, ya sé y quedo con la conciencia tranquila que enseñé cómo hacerlo. Porque esa es la otra. Uno como mamá se tiene que quitar la responsabilidad de que lo tienen que hacer como yo se lo enseñé. No, yo les estoy dejando las herramientas. De ellos depende si las quieren usar o no, ¿cierto? Pero es lo mejor que puedes hacer. Lo que sí es ajustarlo a las capacidades que tus hijos tengan al respecto. Y ya, por ejemplo, al final, si es algo muy costoso, uno le dice, listo, yo te voy a regalar la mitad, pero tú respondes por la otra mitad. O estabas advertido y te demoras 6 meses pagándolo, no importa. Pero que ellos aprendan que eso en la vida cuesta, porque todo cuesta. Pero es el cómo nos relacionamos en ese costo para que se nos vuelva más fácil. Cata, ¿y cómo lograr ese balance, ese equilibrio? No sé si existe como porcentajes que a uno le dicen muchas veces como tú deberías tener tanto por ciento, pues 6 meses de tu salario ahorrado para... Hay un montón de tips alrededor del manejo del dinero, de los porcentajes que uno debería ahorrar, gastar. No sé si existe como una fórmula, creo que la respuesta va a ser no. Pero creo que sí existe, ¿no, Cata? Pero como un buen manejo como de... ¿Cómo debería yo destinar mi dinero y mis ahorros? Pues, ¿cómo le enseño a un niño? Porque finalmente un billete de 10.000 uno ve un total. Y ese billete de 10.000 sí. lo puedes usar de muchas maneras. Ahí hay 2 cosas. Yo sigo y leo todo lo que pueda de finanzas personales. Pues desde los influencers de hoy en día hasta los libros más antiguos que hay, porque los hay, aunque uno crea que no. Que esto no es un tema nuevo, es un tema que la humanidad pensaba hace mucho tiempo. Al respecto, fórmulas sí se crean. O sea, si vos salís, hay varias fórmulas, que el 20-30-50, que el 10-20-70, o sea, fórmulas sí las hay. Pero yo, con lo que he visto, Eli, uno no se debería pegar de esas fórmulas. Porque uno se debe crear la propia fórmula que le dé tranquilidad a uno. ¿Cómo distribuyes tú tu porcentaje que a ti te deje dormir en paz? Porque al final de cuentas lo que uno debería hacer con la plata es descansar, o sea, como pensar de una manera donde uno esté tranquilo con su fórmula. Porque es que lo que a ti te sirve puede que no me sirva a mí, porque los gastos que tú tienes no son iguales a los míos, los ingresos menos. Pues cada familia tiene su fórmula. Pues cada familia debería crear su fórmula que sea para ellos personal. ¿Por qué? Porque depende de los ingresos que uno tenga, de los gastos que uno tenga, de las aspiraciones y sueños que uno tenga. Y ahí es donde uno empieza a configurar el panorama que para cada casa sea ideal. Hay unas reglas básicas que todos los que hablan de finanzas personales tratan de inculcar y están muy válidas, sobre todo para empezar a generar conciencia. Sobre todo en la juventud, porque cuando vos estás en la casa de los papás, obviamente no gastas igual que cuando te vas a vivir solo. Y cuando vivís solo, sin novia o sin novio y sin hijos, pues no es lo mismo que gastas con novia o recién casado o con 1 o 2 hijos. Entonces, está válido uno querer aprender cómo a usar esas fórmulas, pero siempre es importante leerlas con la apertura de ajustarlas a la
capacidad de cada casa y a la tranquilidad. Y la otra era con los niños, es decirle, ok, yo te estoy dando 10.000 pesos semanales. Sí, pues en mi casa sería, por ejemplo, semanales. Pero realmente, primero no le des un billete de 10.000, dale 5 de 2.000, que él entienda que se puede dividir. O moneditas, o 1 de 5, 2 de 2 y monedita de 1.000. De tal manera que cuando tú llegues y le digas a tus hijos, ok, de estos 10.000 vas a ahorrar el 50%, lo vas a ahorrar. ¿Por qué el 50% en un niño tan chiquito? Porque es que está en la casa de los papás, no necesita gastar nada, ¿cierto? Le estoy dando para que lo ahorre. Sí, se los estás dando y él tiene que entender el ejercicio de ahorrar. Entonces, como se lo vas a dar en billetes menuditos, él va a empezar a visualizar y a entender que ese billete de 10.000 se parte en varias porciones, ¿cierto? Entonces ya ahí le dices, listo, vamos a ahorrar el 50%, entonces el 50% son 5.000, esto equivale o a un billete de 5, o a 2 billeticos de 2 y una moneda de 1.000, como quieras jugarle, pero lo importante es que sientan que se puede dividir, que eso se puede partir, que eso se desbarata, que eso se toca. Es súper importante cuando chiquitos, y ustedes lo han conversado en otros capítulos con otros temas, el tocar para el niño es un aprendizaje necesario y fundamental. Y como hoy en día estamos tan acostumbrados a la transferencia por aplicaciones, a la virtualidad del dinero, No se ve. Entonces los niños no saben asociarlo fácilmente. Entonces por eso es súper importante hacer el ejercicio físico. Entonces cuando se lo dices así, le decís, listo, entonces vamos a ahorrar semanalmente, vamos a ahorrar tanto y lo vas a ahorrar. ¿Y para qué quieres ahorrar? ¿Qué te querés comprar con esa plata? Ah, no, me quiero comprar un carrito, listo, vamos a ir a la tienda, ojalá puedan ir, o si no, pues vamos a buscar en Amazon cuánto te vale el carrito. Ah, vale 30.000 pesos, listo, entonces como estás ahorrando 5.000 pesos, ¿cuántas semanas te vas a demorar ahorrándolo? Y cuando llega ese día de comprarlo, la satisfacción, lo que genera eso en el niño de, pucha, valió la pena haber ahorrado para esto. O también vamos a encontrar que dicen, ya no quiero el carrito, ya quiero la pista. Ah, listo, ya tengo ahorrado 30.000 y la pista me vale 100.000. Y se va generando una cantidad de conversaciones alrededor súper bonitas. Yo quiero hacer una consulta. Creo que estoy aquí como con 1.000 preguntas en mi cabeza, porque digamos que yo apenas estoy como empezando ese camino de la maternidad, entonces digamos que qué delicia tener pues como esas herramientas, obviamente que van a ser valiosas para todas y los hijos de ser más grandes, pero como que yo he visto que entonces cómo se maneja el tema de vamos a un centro comercial un martes por la tarde, que tú sabes que es el día a día. ¿Cómo manejar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo lo compro yo? ¿Cuándo lo pongo a él a poner de sus ahorros? ¿Cuándo le digo que lo compren, que lo pidan para el cumpleaños? O sea, ¿cómo manejar? Te lo juro que yo pienso en eso y me cuesta porque lo veo en mi hermana que dice, tú tienes los ahorros, no sé qué, o sea, ¿cuándo es? Ellos sí deberían comprarlo o cuándo debería poner, o sea, ¿cómo pone uno ahí ese límite? Mira, ese límite es de cada casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como vos te sientas en paz. Pero como yo sé que estás en este proceso de quererles enseñar, primero aprende más uno de este proceso. Y cuando uno se pone ese límite y uno decide, ok, yo voy a salir al centro comercial y no vamos a comprar nada que no necesitemos. Desde el principio. Ok. Desde el principio. Okay. O sea, salir con la mentalidad en la casa de vamos a ir a almorzar y vamos a comprar almuerzo. Lo que se antojen lo vamos a mirar, porque igual, claro, es súper rico lolear y es parte fundamental hoy en día de uno y del ser humano. Y si les gusta algo, van a apuntar cuánto vale. Y si les gusta, vamos a volver a la casa y vamos a hacer el ejercicio de cuánto vale, cuánto necesitamos, nos alcanza con la mesada, no nos alcanza. Eso es una cosa que puedes hacer. Yo no les compro nada que no necesiten. Entonces ahí entra un tema muy importante a enseñarles a los niños y es necesidades y deseos. Y esto no es que lo haya hecho siempre, lo aprendí en el proceso de finanzas personales. Pues yo hace tiempo también era, salgamos, pues no vale sino 5.000 pesos, claro. Eso no vale nada, se lo regalo. Pero no es el hecho de los 5.000. Era que mi hijo no entendía si valía 5.000 o 200.000. Se compraba y ya, ¿cierto? Pero entonces llegó un día en que le dije, ok, vamos a aprender. El cuarto está lleno de juguetes, pero lleno. Entonces ahí hay un montón de ejercicios que se puede hacer al respecto de eso. Y es, cuando yo voy a salir el fin de semana a almorzar al centro comercial,
me siento con los dos y les digo, listo niños, vamos para el centro comercial, pero vamos a ir a almorzar. No tenemos nada que comprar, los cuartos están llenos de juguetes. Ahora, si alguno quiere comprar algo, revise qué le hace falta, qué necesita, qué quisiera comprar y revisamos si vale la pena comprarlo o no. No es decirles que no, es decirles que yo no se los compro porque no lo necesitan, ¿cierto? Es entender qué son las necesidades y los deseos, ¿cierto? ¿Qué necesito yo? Yo necesito comer, yo necesito vestirme, ¿cierto? Yo deseo un carrito, yo deseo una muñeca. Además, pues tengo 1000 en el cuarto, entonces les hago el ejercicio, ok, llegamos al centro comercial, es inevitable que digan, mami, por favor, este juguetico es chiquito, mira, no vale nada, solo... Además, ya mis hijos ya sí entienden, pues, que es 2000, 10.000, no sé qué. Mira, solo vale 5.000 pesos. Listo, corazón, vamos a comprarlo. Pero cuando vayan, primero vamos a ir a la casa, vas a revisar todo lo que tienes, vas a sacar 5 juguetes, ya sea para donar o ya sea que se los vendas a alguien más. Si los vendes, con eso puedes comprar este. Y si los donas, yo te doy el otro juguete, yo te lo regalo. Ese ejercicio lo he hecho. ¿Cómo te reciben ese ejercicio? Tranqui. Perfecto. Pero porque ya los educaste como desde un principio. Claro, la con primera eso. vez probablemente si venían acostumbrados a que le compraba no va a ser fácil. Por eso te digo, este ejercicio es más de voluntad del papá. Porque además empieza el niño a hacer show en el centro comercial. Total, Yo Cata. lo quiero, es que lo necesito. Además, si tienen histriónicas, como en mi casa, lo necesito, sin él no puedo vivir, es lo máximo. Y uno ve que todo el mundo lo está mirando y uno dice, respira profundo, psicología positiva, no puedo regañarte en público, no sé qué. Por eso te digo, la primera vez es más difícil para el papá o para la mamá. Y si uno además no tiene coequipero, como a veces pasa que el otro dice, pero solo vale 2.000. Sí, como, no es ay, lo qué que pecado. valga. O sea, no se va a morir porque no tenga ese muñeco. No, y en este caso estás hablando de tu esposo, pero hablemos que estás en el centro comercial con la tía, la abuelita, la amiga alcahueta, que es como, ay, pero qué pecado al niño que no le van a comprar eso, qué pesado. Ahí sí hay una cosa muy grande, Eli, que toca, sí es muy importante hacer esa diferencia. Si son los abuelos, si son los tíos, si es un familiar que los está acompañando, y él lo quiere, y ese familiar se lo quiere regalar, adelante. Sí, estoy hablando es como O sea, que te hagan Yo soy sentir más. así también. No, Tiene o sea, que como ser así. Ahí hay dos Ok. cosas. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no se trata de restringir al niño tampoco de tener cosas, porque entonces De venimos al recibir. tema de ahorita. Entonces no aprende a recibir y él tiene que aprender a recibir. Y la segunda es que el niño también tiene que aprender a pedir. Y en muchas de esas pedidas alguien le tiene que decir que sí. Ay, Cata, wow. Puede no ser el papá, puede no ser la mamá, porque uno juega otro papel muy diferente en la vida de los niños. Pero si la abuela le dice que sí, la sacó del estadio. Sí, pero por ejemplo es que te desautoricen a presión. ti. Ujú. No que le den el regalo. Yo soy esa tía que le quiere dar el regalo, pero estoy hablando es como, estás ahí y te dicen, ay, pero Cata, qué pecado el niño, compráselo, mira. Tú le dices, Cómpraselo cómpraselo tú. tú. Ya. Exacto. Te amo. Tú eres la tía, se lo quieres Cómpraselo regalar, tú. adelante, cómpraselo tú, para eso tiene tías. Ah, bueno, me encanta, listo. Pero yo soy la perfecto. mamá. Total. Pues, ya. No es mi papel comprárselo Ya, ya, ya. hoy. Listo. Ya, así Clarísimo. sale uno y ya el pesar y la culpa se le va a la tía. Ya la tía verá Ya, si ya se verá lo qué hace con compra o eso. no. Y saben que a mí me ha funcionado mucho. Pienso muchas cosas. Uno, me ha funcionado mucho decirle en este momento no, ve y revisa si puedes con tu plata, lo puedes dejar guardado, le puedes decir a la persona, me lo guardas, voy a revisar. Y esa persona, si hay otra persona que le entra a comprarlo, lo va a vender. O sea, puede que el día que vengamos mañana ya no esté. Ujú. Y eso les da como paz en ese momento. Entonces mis hijos son felices diciéndole a los, ¿me guardas esto, por favor? Pero yo siempre les advierto, puede que eso que cuando volvamos a comprarlo Claro, lo ya tienen no que esté. saber. Cuando hablas de los ahorros, que me parecen súper valiosos, yo tengo una dualidad ahí, Cata, tremenda, porque a nosotros nos fascina viajar, Ujú. nos fascina. Y entonces a mí me entra como una dualidad mental de la vida es hoy, Ujú. la vida es ya. Como que cuando veo a esas personas que se les va la vida, Sí. hoy se murieron de un infarto, un accidente, digo, Diosito, hay que ahorrar. Las vacas flacas, como decían los papás, momentos de dificultad es súper importante tener ahorros, pero ¿cómo juega uno con esa dualidad de sí es importante ahorrar, pero es importante, Disfruta. porque entonces hoy te mueres y quedó toda esa plata ahí, muy posiblemente tu hija o alguien heredará, pero no la disfrutaste también en vida, entonces como ¿cuál es el punto ideal ahí como de ese manejo de los ahorros?
Con la fórmula que creas para tu familia. Contratando ¿Por qué? tiendas. Eli, mira, ahí es indispensable disfrutar. Porque ¿para qué uno ahorrar hasta el infinito y más allá si algún día nos vamos a morir? Pero si no ahorras y duras hasta el infinito, ¿qué vas a hacer a los 80 sin con qué, cierto? Ahí entra la fórmula que tú sientas que para ti es indispensable. ¿Y qué es? Los ahorros son con un destino, con un propósito puntual. Por ejemplo, el ahorro que muchos llaman el fondo de emergencia, el colchón familiar. ¿Qué es ese ahorro? Es un ahorro que cada casa debe tener destinado para que el día que no haya ingresos, por X o Y razón, uno tenga un periodo de tiempo. Aquí en Colombia son de 6 a 8 meses que se demora la gente consiguiendo trabajo, en promedio. Hay veces menos, hay veces más, pero en promedio. Entonces, si uno duerme sabiendo que tiene un colchoncito de 6 a 8 meses familiares donde vas a poder pagar por lo menos todo lo básico que corresponde a tu casa, vas a dormir tranquilo, porque si mañana no hay ingresos, sabes que tenés ese colchón. Y eso es parte de la felicidad que le da a uno poder hacer ese colchón. Tener ese colchón. Y hacerlo no se hace de la noche a la mañana. O sea, y no se trata de decir, listo, es que en mi casa necesitamos X millones de pesos para dormir tranquilos esos 6 meses que Cata dice. Entonces no voy a comer, no voy a salir, no voy a rumbear, no voy a viajar estos 6 meses porque tengo que crear eso ya. No. Lentamente me va a demorar 2, 3 años construyendo ese colchón. Y en 2, 3 años mensualmente, ¿cuánto tengo que ahorrar para eso? Y si voy a viajar, listo. Yo quiero viajar, yo quiero disfrutar. ¿Qué viajes son para mí fundamentales? ¿Cada cuánto tengo que viajar? 2 veces al año, 1 vez al año, si es nacional, si es internacional, y empezar a ponerlo plasmado, pues en una hoja. Aquí no necesitamos Excel para no enredarnos con los números, aquí es un cuadernito, o sea, además yo soy vieja escuela, yo tengo cuaderno, pues también tengo Excel, pero o sea, yo tengo cuaderno donde apunto todo, además porque para mí sigue siendo muy importante la relación cerebro-humano cuando uno está haciendo las cosas, y apunto para dónde quiero ir, con quién quiero ir y cuánto me vale y empiezo a crear eso. Entonces, cuando tú llegas y dices, es que yo tengo que disfrutar, sí, claro, porque si no disfrutamos la vida, ¿para qué? Es que la vida es sentir, la vida es disfrutar y usemos la plata como herramienta para que eso pase, no como el fin. Entonces, cuando tú le empiezas a poner destino a los ahorros van empezando a coger forma. Y como te decía ahorita, es como algo mágico. Cuando uno empieza a aterrizar las cosas y a llamarlas por su nombre y por lo que son, las cosas se empiezan a cuadrar y además se empiezan a multiplicar. Cata, el ahorro, que es súper importante, debería tener, pues ahora hablábamos como de, no sé, 8 meses, 7 meses, debería haber un tope y muy conectado con lo que Eli hablaba de cómo hacemos ese mix. Uno del ahorro debería sacar como cuando ya tiene el ahorro que necesita, debería sacar para invertir o debería ser una cosa completamente aparte. Por ejemplo, con los niños, tú ahorras el 50% y un 10% lo inviertes o dentro de ese 50% de ahorro está la inversión también. ¿Cómo manejar ahí el tema del ahorro? Yo soy de las que creo que todos los ahorros tienen que estar en un producto de inversión. Okay. Entonces uno le llama ahorro o yo le llamo ahorro para que sea una plata que está fácilmente disponible, pero ojalá que esté en un producto de inversión donde no esté perdiendo valor el dinero en el tiempo. Entonces, por ejemplo, los ahorros que te digo del colchón, del fondo de emergencia y no sé qué, en Colombia, porque además esto depende también de cada país, hay unos productos que se llaman las fiducias y esos son unos productos donde tú tienes la plata como si fuera una cuenta de ahorros, pero tiene una inversión más, un retorno de la inversión más alta mes a mes, o sea, tiene un interés que ellos te pagan mes a mes mayor. Y esa plata tú la puedes manejar de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde todos los días, menos los fines de semana. Que es muy bueno de ese tipo de productos, que es una plata que tú sabes que si efectivamente caíste en un momento crítico y la necesitas porque no hubo ingresos en la casa este mes, pues tenés de lunes a viernes para moverla. Entonces, es un ahorro, pero está en un producto de inversión, ¿cierto? Cuando uno le pone nombre a los ahorros, saben qué producto de inversión tiene que ir. Y ya ahí sí le toca a uno hacer el ejercicio, es ponerle el nombre, porque, por ejemplo, dentro de un año me quiero ir de paseo. Y hoy tengo un plante inicial para ese paseo. El 50% de esa platica la tengo hoy ya lista y el otro 50% lo voy a ahorrar durante este año. Ese 50% lo puedo meter, por ejemplo, en un CDT.
El CDT a un año, en un año que me voy de viaje lo voy a utilizar y ahí me dio el 10% que no me lo da ningún producto. Entonces, todos los ahorros deberían estar invertidos. Lo importante es saber en qué y conocer bien eso para poder uno tomar la decisión de en qué ponerlos. Porque si uno los mete literalmente bajo el colchón van a perder plata, pues vas a estar pagando, pues vas a estar perdiendo plata con el debajo del colchón, no sirve de nada, la seguridad además uno no va a dormir tranquilo. Y tiene mucho sentido, pues, y lo acabo de pensar, claro, el ahorro de mis hijos está metido en una billetera, en la casa, en un colchón, pues en una cajita. Entonces, ¿qué nota también? Invitarlos a ellos a que, listo, mi corazón, ¿tienes esto ahorrado? Vamos a ir al banco y lo vamos a meter en un lugar donde va a ir creciendo ese dinero. Entonces, y es que ahora lo mencionábamos, pues, que les dije que se me había olvidado una cosa, ya me acordé. Y es que si desde chiquitos empezamos a educar alrededor del dinero, va a ser más fácil entender para el niño de 4 años, en este momento no vamos a comprar, porque es que cuando uno ve a un niño de 2 años, un niño entiende perfectamente el no. Pues como que Total. Ni siquiera te pide, no tiene como ese deseo tan desarrollado, sino que entiende el después compramos. Si desde chiquitos empezamos a tener estas conversaciones, los niños van a entender que no hay que comprar todo el tiempo, que no necesitamos muchas cosas, sino que deseamos muchas cosas y que es válido el deseo, pero que no debe ser lo que guíe todas nuestras decisiones. Tal cual. Y es muy bonito porque al final estamos hablando de finanzas, pero son habilidades de vida. O sea, cuando hablamos de deseo, ¿cuántas cosas no deseamos más allá del dinero que pueden ser perjudiciales cuando no les ponemos un límite? Entonces les estamos enseñando también límites conscientes, autogestión, o sea, son un montón de habilidades que en este momento estamos hablando de finanzas, pero que te van a servir para la vida. A ir con lo que dices, pero a mí me ha parecido súper bonito lo que veo en lo que yo hago cuando converso con las personas, y es que se vuelve transversal. O sea, como lo que te decía ahorita, como tú te comportes con el dinero, la relación que tengas con él, de tranquilidad, de confianza, además saber que está ahí porque el dinero está ahí. O sea, en la historia del ser humano es el momento en el que más plata en el mercado hay. Es ir y conseguirla. Pero realmente es como yo me relaciono desde adentro, para qué lo necesito, con qué fin lo necesito, que a mí me hace sentirme bien o no. Y eso se vuelve transversal además después a todas las relaciones. Uno empieza a ver a las personas y uno dice, si este es así en la casa, en el trabajo, ¿cómo se lo aguantan? ¿Sí o qué? Si este se comporta así con la mamá, ¿cómo será con la esposa? Literal. Pues si este es así con el dinero, ¿cómo será como amigo? Entonces es como volver consciente de eso. Me parece una nota poder estar aquí, de verdad, Vero, haciendo este episodio, porque de verdad nunca pensé que fuera a ser tan... O sea, yo sabía que era demasiado importante, pero yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a preguntar? Y durante el episodio soy como, tengo mil preguntas. La gente habla mucho de pagar la universidad de los hijos cuando están chiquitos. Eso es como, no sé si decir la palabra que se volvió moda o es una cosa realmente súper importante. A mí me parece muy importante si tú me preguntas a mí, porque pues lo que vale el semestre hoy no va a ser lo que va a valer dentro de 20 años que mi hija entre a la universidad. ¿Qué tan importante es eso, Cata? ¿Es importante hacerlo de manera individual o es importante contratar, pues no sé, una empresa o un seguro? ¿Cuál es la manera ideal? O si tú lo recomiendas, si tú me dices, no, haz el ahorro y le pones el nombre, lo que tú decías. Haz el ahorro teniendo el nombre para que tú sepas que esa plata sí o sí va a ser para eso. Quiero saber tu opinión con respecto a ese tema, que sé que hay muchísima gente que le puede interesar bastante. Para mí lo último que dijiste, Eli, o sea, es como, haga el ahorro para eso y escoja en qué producto financiero meterlo. Si a usted le da tranquilidad comprar un seguro educativo, cómprelo, no pasa nada. A otro le dará tranquilidad comprar un apartamento y decir, ese apartamento no lo toco, sino hasta los 20 años que mi hijo entra a la universidad, lo vendo o con lo que eso esté rentando le va a pagar la universidad. Hay otro que dirá, no, yo lo meto en acciones y las voy a meter y las voy a triplicar y por ahí se va. Lo importante es que uno esté tranquilo con la decisión que tomó y que le ponga el nombre al ahorro.
ahorro, pues una va a tener una lista eterna, gigante de ahorros, claro, pero esa es la idea, uno hacerlo de manera consciente y tranquila que va a suceder. Para mí, tiene que ser para mí, en mi casa, tiene que ser de la manera que yo escoja un producto financiero diferente al tema de seguros, pero ya porque es un tema personal donde yo siento que la educación a futuro no es como nos la están vendiendo hoy. Entonces yo no quedaría tranquila bajo todas las premisas que tiene un seguro, porque uno tiene que estudiar qué comisiones te cobran, cuando te saquen realmente que te lo pagan. Hay muchos seguros que no te pagan a ti la plata, sino que se la entregan directamente a la universidad. Entonces, si tu hijo no decide no estar en una universidad, ¿qué vas a hacer? Pero de nuevo es como, si a ti te da paz el seguro, cómprate el seguro. Es que eso es lo que hay que hacer. Ok. Si a ti te da paz el apartamento, cómprate el apartamento. Pero ponele el nombre al ahorro. Y cuando uno le pone nombre al ahorro, es importante uno mismo concientizarse de que eso no se va a tocar sino para eso. Y no es empezar a jugar con, ay, es que como yo tengo un ahorrito aquí, lo voy a coger de ahí y después lo repongo. No. No, porque ahí se desconfigura de nuevo todo el ejercicio y vuelves a empezar desde cero o desde -0, porque quedas debiendo allá. Aunque te debas a ti mismo, debes allá. Mentalmente debes allá. Súper válido eso. ¿En qué momento, Cata, los niños tienen la conciencia de tener esta conversación y de elegir cuáles son sus prioridades? Porque cuando son muy chiquis, pues vamos a manejar el dinero como los papás creemos que se debe manejar el dinero. Pero ¿en qué momento se debería dar la libertad a ellos de decir, no, ¿sabes qué? Para mí, yo no quiero ahorrar el 30, sino el 40, o yo no quiero ahorrar el 20, sino el 30, pues como en qué momento también abrir las puertas a esa independencia y que ellos empiecen a construir su forma de manejar el dinero. Porque si tú me preguntas hoy, todo lo que yo pienso del dinero viene de la relación que mis papás tenían con Claro. el dinero. Con lo que me preguntaste, me acordé lo que era lo que iba a decir. Lo primero es el cómo hablamos de dinero en la casa. Una cosa tan sencilla como si vos en la mesa decís, y esto pasó en un escenario de una familia, y es que en la casa dijeron, estaban hablando de una finca. No, pues que no hay plata para comprar una finca, ¿cierto? Eso se quedó así en la mesa, siguieron hablando del tema, no sé qué. 3 días después, el hijo dijo, es que somos pobres, es que no hay plata para comprar una finca. Claro, el niño no sabe cuánto vale una finca, cuánto no sé qué. Entonces, ojo, no es el qué, es el cómo. Que yo es lo que tanto digo en mi casa, no es el qué, es el cómo hablamos de eso. Claro, es obvio y evidente para uno como adulto decir, no hay plata para una finca, pero espérate, si estamos delante de la mesa y estamos poniendo esto como un deseo que la familia quiere una finca, ¿por qué no decimos, ok, la familia quiere una finca, ¿en dónde? ¿En tierra fría, en tierra caliente? Vamos a empezar a averiguar cuánto vale el lote y si vale o no vale, y empezar a hacer ejercicio, ¿cierto? Cuando uno empieza a cambiar el discurso, todo empieza a fluir mejor. Y vuelve y juega esto para todo. O sea, hasta para hablar de plata, para hablar de lo que vamos a comer hoy, para hablar de los deseos que tenemos. Oh, Cata. Cuando uno cambia el discurso, todo cambia. Y con lo que me preguntas de cuándo, si tú ya has venido haciendo el ejercicio de enseñarle a tu hijo a ahorrar, de cómo vas a distribuir eso, va a llegar un punto en el que él solo te dice, mami, ¿sabes qué? Ahorremos un poquito más, que mira que semanalmente me están sobrando 1.000 pesos. Entonces metámoslo eso al ahorro. Entonces ellos mismos ya empiezan a pedir. ¿Ese cuándo se da? Cuando el mismo niño ya empieza a tener la conciencia. Y eso lo van soltando solito. Y ya es de uno permitirle cometer esos errores. Ya en ese momento es de uno decir, listo, mi amor, yo ya llevo 1 año enseñándote esto, ya llevamos 1 año juntos trabajándole por esto, si esa es la decisión que tú tienes que tomar, adelante. Y que me parecía ahí súper importante, pero que creo que no hemos mencionado, y es que dentro de todo ese necesidades y deseos que tenemos y dentro de la mesada que se le da o lo que los niños reciben es enseñarles demasiado a compartir. Porque parte importante de la abundancia que uno tiene en la vida de todo es compartir. Yo de nuevo, en las 5, ¿por qué? ¿Para qué ser rico? Nunca respondí, para yo vivir solo y tranquilo, no, siempre respondo. Cuando yo este ejercicio en los talleres que hago con las personas que hago la asesoría, de pregúntate 5 veces para qué quieres plata o por qué quieres plata, nadie me dice para vivir solo, nadie me dice para estar solo aquí y disfrutar, solo en la vida, no, todo el mundo lo quiere comprar, o sea,
quiere estar con su familia, quiere que a los demás le vaya bien. Entonces, enseñarle desde el principio que, ok, vamos a ahorrar, vamos a donar y vamos a gastar. Son como los 3 básicos que uno puede tener, pero uno puede tener todos los que quiera. O sea, esos son como los 3 que recomiendan todas las personas en finanzas personales. Yo a esas 3 le meto el invertir, porque dentro del ahorro está la inversión, ¿cierto? Entonces, es súper importante esos valores. Y siempre, siempre desde cero, los valores. Por encima de los valores, el resto de cosas. Pero primero los valores que cada casa tenga, que cada casa es diferente. Puede que haya unos que sean muy comunes entre las familias, pero cuando uno parte de unos valores claros, lo demás ya se vuelve mucho más fluido y mucho más fácil. No, Cata, qué información tan valiosa. De verdad que va a ser demasiado, demasiado útil. A mí me llega pues de verdad al corazón. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ese tema del manejo, por ejemplo, de las donaciones, que es súper bonito, súper válido. También hablando de lo del lenguaje, cómo manejarlo, porque es como también decirle a los hijos, hay personas que están en X o Y situación, no desde, pues, y usted que no disfruta ese juguete y tantos niños, o sea, que es muy parecido a lo de la comida, cómo manejarlo, porque a mí también me parece súper importante ese tema de la conciencia de, sí, hay unos que económicamente tienen más, hay unos que económicamente tienen menos, pero cómo llevarlos también como a eso de una manera como más, ¿qué? Como educativa, diría yo, cómo manejarlo. Yo lo que recomiendo y lo que hacemos en la casa es, lo llevamos desde la generosidad y desde la bondad, desde la empatía hacia los demás. Son como los 3 valores principales que tratamos de, no desde la escasez ni mía ni de nadie, es como más desde aprender a compartir de lo que tenemos. Y no solo de lo que nos sobra, porque para compartir de lo que nos sobra, pues no aprende uno el ejercicio, sino desde lo que tenemos, cómo podemos ayudar a otros a ser más felices. Trato de evidenciar en la cotidianidad a mis hijos cosas donde ellos se sientan agradecidos por lo que tienen sin sentir lástima por los demás, porque tampoco se trata de ir a sentir lástima por el mundo, pero sí como, a ver, estás lleno de juguetes, ¿de verdad necesitas uno más? No. ¿Tú crees que a alguien le podría servir? Sí, y ellos mismos se autorresponden. O sea, yo en la casa juego mucho a preguntar. Cuando uno pregunta, ellos mismos, los niños son demasiado inteligentes, demasiado. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta de la inteligencia que ellos traen. Total. Y cuando ellos me hacen alguna pregunta o alguna afirmación o me piden algo, yo respondo con preguntas. Y ellos se responden solos y yo digo, pucha, ni siquiera yo hubiera sido tan inteligente. O sea, ¿qué es esta sabiduría? Dame de tu sabiduría. Es cuando tú te sientas a hablar con tus hijos y le preguntas cosas de la vida como, ¿a ti te gustaría compartir las cosas? Sí, ¿con quién? Empiezan con mis amigos, ok. Y, por ejemplo, si ves en la calle una persona que necesita de tu ayuda, ¿tú le ayudarías? Y ellos mismos te empiezan a decir. Y así tú vas conociendo también a la personalidad que tienes en tu casa para dirigirla de la mejor manera posible. Porque hay unas que toca atajar. Pues hay unas que toca decirle, mi amor, sí, está muy bien ayudar, pero pues no te puedes quedar sin nada tampoco. O sea, todo tiene un límite. Hay otros que no dimensionan que hay que ayudar, entonces hay que darles un empujoncito más. Pero partí siempre de preguntar. Pregunta y ya después solucionas. Y también, ¿saben de qué? De conectar con cómo se siente. Porque compartir, pues creo que a mí me pasa y creo que a la mayoría de las personas no hay nada más bonito que uno compartir. O sea, compartir en la mesa, invitar a alguien a algo, comprar un regalo, como que eso genera como Mira algo que muy en estos bonito. días, con lo que haces de compartir y con todo lo que uno ha hablado en la casa, de eso que uno a veces se da como palmaditas en la espalda y dice, uy, algo estoy haciendo bien. Pedro me pidió plata para comprar cositas en el colegio. Y yo, ok, bueno. Entonces, que solo podía por la tarde, porque ellos en el día no pueden, sino que se quedan en clases extracurricular. Entonces él empezó, no, mami, voy a llevar 20.000. Y yo, ven, los mecaticos valen 3.000, 4.000 pesos, pues porque yo ya he ido y he mirado, ¿cierto? ¿Para qué vas a llevar 20.000 si vas a comprar una cosita? No, lo que me sobre lo guardo. Y yo, corazón, está bien, pero también si lo guardas, corres el riesgo de que se te pierda o de que te quieras gastar más de lo que realmente estás pensando gastar. Pues yo nunca le dije cuánto llevar, sino que le iba como conversando. Ah, bueno, tienes la razón, voy a hallar 10.000. Entonces ya lo bajamos a la mitad. Listo, corazón, vamos muy bien. Pero ofrezca que solo me voy a comprar una cosita. Y yo, ok, me traes la de vuelta. No hay ningún, pues traes la de vuelta, la guardas en tu billetera. Ah, esa es la otra. Además apuntamos cuánto hay y cuánto va saliendo y cuánto va entrando, que es súper importante ese ejercicio. Entonces, bueno, se fue para el colegio. Cuando llegó por la tarde,
Mami, mira, me sobraron 2.300 pesos. Me compré una paleta y le regalé a mi amiguito otros 4.000 porque quería también otra paleta. Yo, gordo, ¿y cómo te sentiste compartiéndolo a tu amigo? Ay, súper feliz, los dos íbamos felices comiendo paletas. O sea, No me entender qué sienten desde ahí, estoy segura que ya con solo él, yo no le tuve que decir nada. Ajá. Con lo que él vive ahí, va a querer seguirlo compartiendo. Entonces, el sentir, cómo te sientes con esto. Y si se siente mal, preguntarle por qué te sentís mal. Y si se siente bien, preguntarle por qué te sentís bien y generar una conversación al respecto que a ellos le permita como reforzar su sentimiento y saber que eso se siente bien. Total, Cata. Y ahora hablabas de los por qué y hablabas también de la sabiduría de los niños. Y un niño que te pregunta todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, definitivamente tenemos mucho que aprender también de esa naturalidad con la que ellos viven la vida y replicar muchas cosas que ellos hacen de una manera súper Sí. natural. Natural. Y con el tema de las donaciones en mí también, por ejemplo, lo que yo trato de hacer es, antes de las Navidades o antes de los cumpleaños, en mi casa se hace policía. Entonces hacemos policía. Hay un tema energético además alrededor también de la vida en general y del dinero. Y yo les digo, abran espacio para que lleguen nuevas cosas y ojalá mejores. Pues llamen las cosas buenas y las cosas chéveres y lo que quisieran tener. Entonces cada Navidad y antes de cada cumpleaños, que muy de mala Lucía porque además cumple en enero, entonces le Yo toca también. Vamos a hacer policía y vamos a sacar juguetes que ya nos sirvan, que ya no nos gusten o que hace mucho tiempo no usamos. Los que ya no sirven, para botar. Eso de reciclaje, pues, porque regalar algo malo, pues, es la peor ofensa que uno puede hacer. Y que ya no nos gusten o que ya no usemos, vamos a revisar. Si quieren vender alguno, entonces eso, pues, hacemos venta de garajes, se los vendemos, así sea a los abuelos. Pues, los abuelos se los compran y los abuelos después los donan, pero que ellos hagan el ejercicio de vender lo que ya no usan y donarlos. O sea, hacemos esos tres y lo otro lo donamos a varias fundaciones que en la casa ayudamos y ellos lo mandan felices y dicen, ay, esto va para la fundación, esto va para la fundación, esto va para la fundación. Y luego llegan un montón de cosas nuevas. Entonces ese ejercicio anual, además seguido, no es una sola vez en la vida, uno tiene que ser consistente con todo, ¿cierto? Entonces no es hacerlo una sola vez, es tratar de implementarlo siempre. Ya llega un punto en que ellos mismos dicen, mami, mira, llévate esto para la fundación que hace 1000 años no lo juego, no lo toco, no lo miro, sin yo decirles nada. Y yo, perfecto, pues, o sea, algo se va quedando de todo el proceso de eso. Y otro ejercicio que me impactó y quiero aplicarlo, todavía no he podido porque no se ha presentado la oportunidad, y es que unos amigos nos invitaron al cumpleaños el año pasado, unos mellizos que llevamos en el corazón, y los regalos eran donaciones para una fundación, ya fuera en regalo o ya fuera en plata y hacer la transferencia. Y cuando les conté a mis hijos eran como, ¿por qué? Porque ellos no quieren recibir regalos. Yo, gordo, no es que no quieran recibir, es que ellos entendieron que no necesitan absolutamente nada. Yo no los voy a obligar a hacer ese ejercicio, pues, y eso no es que uno lo tenga que hacer, hasta que ellos, pero eso me abrió la conversación para yo mostrarle a mis hijos que eran otros amigos exactamente igual a ellos, con las mismas capacidades, con los mismos juguetes, con la misma familia amorosa alrededor, pero que dijeron es que yo no necesito más juguetes, por favor, dónenla a la fundación. Entonces eso abre la conversación también con los hijos a empezar a decir, ¿realmente lo necesitamos? ¿O es que lo queremos? Y si lo queremos no está mal, está muy bien, pero querámoslo con propósito. No, Cata, espectacular. De verdad, te lo juro, o sea, porque además te oigo hablar y como que siento paz, no sé, Vero. Completamente. Pues, o sea, como que... Y para mí Sí. es como confirmación también, como entender que el poder de la conversación, el poder de la construcción, a mí me encanta, me frustra, pero también me encanta cuando la conversación no termina en una fórmula, cuando no es un camino, cuando la respuesta es, tú tienes la respuesta, encuéntrala. Entonces me entrega también como el poder de construir la manera que me funciona a mí. Entonces me parece fascinante y maravilloso. Me alegra. Y ojalá realmente en cada casa se conciba desde es que por eso se llama finanzas personales. Está muy bien querer abrir la conversación, y querer abrir la conversación a la gente le da mucho miedo es porque creen que tienen que hablar de números y no hay que hablar de números.
pero sí sería rico decir, vení vos invertís. Ay, hijo de pucha, ¿y en qué? Es que además hay productos financieros, pues, infinitos. Pues estoy segura que ningún gurú financiero se los sabe todos. Pero el uno decir, ay, hijo de pucha, qué bien, eso me fortalece a mí para yo querer abrir la conversación y empezar a investigar. Y empezar a tomar las riendas de algo que no nos enseñaron a tomarla. Y que además es indispensable en la vida. Lo que me ha parecido más lindo de que sea como en este proceso con los hijos, que es que la familia y las mamás que me han llegado y los papás que me han llegado es como, es que le quiero enseñar a mis hijos. Y yo, perfecto, qué rico. Terminan diciendo, pucha, es que el que aprendí fui yo. Claro, es que claro, es la mejor forma de aprender. Además que con qué creencias venimos, o sea, cómo nos educaron, Total. desde qué punto, desde la abundancia, desde la escasez, de esto no se puede. Que eso, lo que tú decías ahorita de las palabras, a mí eso me impacta porque ¿cuántas veces nos dijeron, es que no hay plata para eso? Demasiado. ¿Cierto? Entonces no hay plata, no hay plata. Lo que le pasaba a ese niño, no hay plata. Sí. Y sabes que, por ejemplo, mi papá nos decía muchas veces nos dijo no. Y nos decía, no estoy diciendo no porque no podamos, estoy diciendo no porque no lo necesitamos. Lo amo, muy sabio. Muy sabio. Sí, pues. pocos papás dicen, Pues, porque en los ese papás dicen momento. no y ya, y punto. No, ¿por qué no? Ajá, Porque yo dije ajá. que no. O Y porque eso no hay está bien. plata, también era una Sí, también era una muy respuesta muy común. A mí Pero sí. me impactaba mucho una frase que hoy molesto mucho con eso y mi papá nos decía, ¿quién paga la luz de esta casa? Y eso, ¿quién deja la luz Sí. prendida? Nunca, pero nunca desde la luz, vale Sí. eso y hay que tener cuidado, sino como, "Ay, no le puedo hacer gastar más plata a mi papá". Sí, ¿cierto? total. Y otra cosa ahí, por ejemplo, es que los niños entiendan de dónde viene la plata y qué hace mi mamá y qué hace mi papá y por qué trabajan y por qué le pagan por trabajar y qué significa trabajo y cuando les pagan qué hacemos con la plata, qué no hacemos, ¿cierto? Entonces, cuando uno se sienta a hablar, yo creo que a veces creemos que los niños no son inteligentes y entonces decimos, no, ¿el qué va a entender? Entienden mejor que uno. Y en 2 palabras. No hay que ir pues a ser el súper filósofo de la vida, no, póngaselo lo más coquito posible y la coge mejor de lo que usted se lo dijo. Y entonces ahí vamos generando una conciencia donde ellos dicen, ok, ya no lo hago porque me van a regañar. Por ejemplo, ya no lo hago porque me van a regañar de que dejé la luz prendida, ya lo hago porque soy consciente de que eso tiene una consecuencia y es un costo-valor y no sé qué. Claro, Hay un ejercicio claro. súper bonito que una vez se lo oí a una persona que también hace finanzas personales y lo hizo ella en su casa y es, ok, mi papá dijo, no, a diferencia mía, no es que tú me vas a pagar los 2.000 de la luz, sino que dijo, todo ahorro que haya este mes y los 3 meses siguientes en la cuenta de energía lo vamos a destinar al viaje que vamos a hacer en familia. Claro, se bañaron en 2 minutos, Claro. no prendieron la luz hasta las 7 de la noche, Claro. que ya definitivamente no se necesitaba, no abrieron la nevera y efectivamente 3 meses que se ahorraron un montón de plata y la destinaron. Pero entonces cuando tú le pones el propósito a esos pequeños movimientos, es donde vos decís, brutas, es que sí sirve, sí lo puedo hacer, cuando le pones realmente la intención que te mueve el corazón. Yo me imagino que al final le dices, mira, se ahorraron tanta plata. Ellos dicen, Claro. y todo eso nos lo vamos a llevar para el viaje. Wow, yo creo que eso para ellos es lo que tú decías, eso es mágico. Claro. Y aprendes que efectivamente se puede hacer, que lo que hay que encontrar es la motivación adecuada para hacerlo. Y si así es en la luz, imagínate en cosas que tú vas, gordo, listo, te puedes comprar el carro, adelante, el juguete, pero si lo ahorras para el viaje que vamos a hacer, o sea, como que ya de pronto a ellos les va cambiando el chip. Por eso es cada casa, pues cada casa encuentra sus triggers, sus Sí. motivadores, pues. Buenísimo. Cata, no sé si ya estamos muy extensas, pero yo tengo una última pregunta que creo que no lo hemos tocado. Y es que he visto que en muchas casas todavía está esa creencia que no se dicen ni cuánto gana el uno, ni cuánto gana el otro, ni tú gastas eso. O sea, yo sé que cada uno lo maneja a su manera y lo que le funcione como familia, pero vos recomendás como cuál es el ideal de manejo en un hogar. Hay gente que dice, todo lo metemos en una bolsa y de ahí sacamos todo, o no, mejor que ella ponga para ta, y el papá pone ta, o la mamá, lo que sea, como, ¿cuál es el ideal o lo que a cada uno le funcione? ¿Vos cómo lo recomendás? Mira, idealmente y como base de construcción de una familia con unos principios estables, para mí
es la transparencia familiar. En todo, en todo. Y estoy segurísima, y por todo lo que he visto en la vida, que se evita uno muchos más problemas siendo transparente que cuando uno tapa ciertas cosas por evitar un problema. Eso por un lado, y eso se lo trato de dejar a todas las familias que me llegan a mí. Seamos transparentes. Eso te permite tener una conversación más tranquila y más sincera, y te permite tener una relación mucho más fortalecida. Claro que ahí toca uno unas fibras muy tesas, porque uno no sabe por qué se casó la gente, uno no sabe por qué están juntos, pues hay muchas cosas detrás de cada relación. Pero si uno está con la firme convicción de que quiere sacar adelante el matrimonio en todos los sentidos, mi consejo número 1, sea transparente. En las finanzas y en todo, ¿cierto? Y el 2, con lo que me preguntas de las bolsas en común o no, esto sí, después de ser transparente y que cada uno sepa qué hay del otro y qué no hay, entre los dos decidir qué se queda en una bolsa en común y qué se queda para cada uno, porque sí es importante mantener cierta independencia, inclusive para las personas que nos dedicamos a la casa, ¿cierto? Esto es lo que yo puedo, y esto es lo que, o sea, uno, ¿cómo debería hacer el ejercicio? Es, yo gano esto y el otro gana esto. Eso da el 100% de lo que va a la casa, pues de lo que hay en esta relación. De eso que tú ganas, ojalá se pudiera trabajar proporcionalmente. Es decir, si yo gano el 70% de lo que hay en el 100%, yo colaboro con un 70% de lo que sea y el otro con el 30%. En cuanto a balance, no quiere decir que todo vaya a la casa, ¿cierto? Sino que de los gastos que hay y del total que entra a la casa, yo aporto con el 70% y la otra persona con el 30%. O yo con el 20% y el otro con el 80%. O hay en casas que es el 100%. Pero yo lo administro de manera que ese 100% nos permita a los dos tener un capital que cada uno pueda disfrutar en su independencia. Una vez distribuido como los gastos de la casa y como todo lo que obligatoriamente hay que pagar, entonces empiezan a entrar el ahorro y la inversión que uno quiere hacer. ¿Para qué queremos ahorrar? ¿En qué vamos a invertirlo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Y luego ya entonces cada uno decir, listo, entonces a mí me queda esto para mí y yo no me preguntes qué hago con eso y qué no, y esto me queda esto para mí y esto es para mí. O sea, ya yo veré si me lo gasto en gomitas, si me lo ahorro, si no sé qué. Pero sí es importante llegar a un punto donde haya un poquito de independencia, ¿cierto? Que cada uno tenga esa capacidad. De nuevo, con la fórmula que a cada casa le funcione. Pues, y hay casas donde hay un solo ingreso y en ese solo ingreso se distribuyen las cosas y todo se puede lograr, todo se puede distribuir y se puede distribuir muy bien, pero que cada uno le genere paz. Okay. Y siempre tener como primicia dentro de la casa, primero, después de todas las obligaciones reales que tiene la casa, pagarse. Es decir, pagar los ahorros y pagar las inversiones que la familia adquirió para vivir y dormir tranquilo. Y el resto, gastárselo en lo que ya deseen, pues, o en lo que ya esté más abierto a seguir disfrutando, pero que no sea una responsabilidad. Cuando uno hace esos primeros gastos fundamentales y se paga a uno mismo, duerme tranquilo. De ahí es donde uno dice, tengo paz, puedo dormir tranquilo, voy a cumplir mis sueños y si mañana hay algún revés económico en mi casa, vamos a dormir tranquilos un tiempo hasta que esto se vuelva a solucionar. Súper. Ay, Cata, gracias. Gracias. Qué episodio tan espectacular y tan valioso. Estoy segura que va a ser súper espectacular para la gente. De verdad que gracias y gracias por estar acá. Pues a mí me encantó. Demasiado. Me parece Niñas, gracias por invitarme. Y yo sinceramente quisiera, es como que la gente en su casa empiece a abrir la conversación sin miedo. Y de nuevo, pues miren, acabamos de hablar no sé cuánto tiempo y no dijimos ni un número, pues. O sea, no hay necesidad de llegar al detalle con alguien y decirle, es que yo me gano tanto, ¿qué hago con eso? No, pero vení, ayúdame a vos qué haces, cómo lo haces, dónde ahorrás, en qué invertís, si ahorrás, si no ahorrás. Ayúdenme, pidan ayuda. Es que lo más difícil es pedir ayuda y tener siempre como esos referentes. Eso es súper rico para uno decir, mira, tan bueno, cómo puede salir a pasear, cómo puede preguntarle, vení, vos qué haces. No de trabajo ni cuánto ganás, sino que vos qué haces en tus hábitos, en tu día a día para tener la capacidad económica de hacer todo. Ah, no, es que yo no salgo a comer. O alguno dirá, ah, no, yo no salgo a comer y todo lo hago en mi casa. Ah, bueno, si a mí me funciona, lo aplico. Si no, no. Next. Ay, vos qué haces.
No, yo súper juicioso hago un presupuesto y voy ahorrando y lo que me queda vuelvo y lo ahorro porque entonces yo no me gasto lo que me sobró, lo ahorro para ese viaje. Entonces empezar a conversar sobre eso, preguntarles muchos a los niños, crearles sueños y propósitos a los niños con numeritos al lado. Eso es mágico y abre la conversación. Y la otra, evita divorcios. No solo es el nivel de estrés que todos manejan en las empresas, que además dentro de todas las empresas hoy en día hace parte las finanzas personales de un rubro en el área de recursos humanos para el bienestar laboral, sino además que es el ¿cómo es que se dice? El principal causante en este momento de divorcios, la plata. Es más, perdonamos más una infidelidad de la persona que una infidelidad financiera. Entonces, por miedo a hablar, porque es por eso, es por miedo a hablar, es por miedo a sentirnos juzgados, por miedo a que no le vaya a gustar cómo yo manejo las cosas, o por miedo a que no sé hablar de eso. Pero quitar ese miedo y poner el tema sobre la mesa va a ayudarnos a nosotros y a nuestros hijos a salir mucho más victoriosos como en este tema. Demasiado Cata, chévere. Gracias. Mil Gracias, de verdad. Súper valiosa la información. Niñas, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y recuerden seguirnos en todas las redes, Instagram, Spotify, YouTube y TikTok, para que no se pierdan ningún episodio, que estamos saliendo cada 8 días. Y de nuevo, mil gracias a Duxmon por hacer posible este episodio, por poder tener a Cata acá. Recuerden que ellos son una empresa que se dedica a ayudarle a todos los empresarios al manejo de finanzas y de contabilidad, que muy posiblemente a usted le está pasando que tiene dolor de cabeza con ese tema, así que Duxmon nos ayuda pues con esa solución. Gracias, Vero, y gracias, Cata, por esto de hoy. Gracias. Chao. Chao.